Y qué bueno que pueden estar en esta serie tan especial, tan hermosa, acerca de los triunfos, el triunfo que tiene el creyente, la victoria del creyente en Cristo. Yo creo que una de las cuestiones más importantes que tenemos como cristianos es poder disfrutar de esas bendiciones espirituales que tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo el hecho mismo de la obra de Jesús en la cruz nos regala un grupo de victorias, un grupo de privilegios espirituales en el Señor. Por lo tanto, le he titulado al mensaje que quiero compartir con ustedes del estudio bíblico de esta noche, basado en este triunfo en Cristo, cómo el creyente puede triunfar en Él, en su muerte. En Cristo tenemos triunfo sobre la muerte. En Cristo tenemos triunfo sobre la muerte. Hemos vencido, gracias a la obra de Cristo, esa victoria que Él operó por nosotros en la cruz. Hoy nosotros podemos disfrutarla también. Y mis amados hermanos, no hay algo que perturbe, que preocupe más al ser humano que el tema de la muerte. La muerte va a llegar sí o sí. Muchas veces llega como ese huésped inesperado ante el cual no podemos hacer nada. Y a lo largo de la historia humana hemos podido ver cómo los seres humanos han intentado huir de la muerte. Si nosotros vamos a la historia, vamos a encontrar que el primer emperador chino, llamado Qin Shi Huang, este hombre con un nombre rarísimo, él quería huir de la muerte. Y por lo tanto empezó a tomar un grupo de elixir, un grupo de preparos, de mejunje, como decimos en Cuba, para poder vivir eternamente. Y realmente fue precisamente esas pociones lo que trajeron consigo una muerte prematura para el emperador. Y así podemos seguir y llegamos a ese gran hombre, Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno, que también quería vivir eternamente y estuvo gran parte de su vida buscando esa fuente del agua de la vida. Y dirigió muchísimos esfuerzos para poder encontrar esta agua que garantizara que viviera para siempre. Pero Alejandro Magno murió y por supuesto que no encontró nada de esto. Se cuenta también que la esposa del emperador Nerón se bañaba, tomaba continuos baños en leche de burro para poder ser rejuvenecida y no morir. Pero la realidad es que también murió. Pero si nosotros vemos nuestros tiempos, hay también hoy, en el siglo XXI, muchísimos esfuerzos, investigaciones y no sé cuántas cosas para poder huir de la muerte. Se cuenta de determinados experimentos que congelan cuerpos para poder encontrar una supuesta forma o célula que active a las personas y le regrese a la vida. Pero la realidad es que no hay nada que el ser humano pueda hacer para escapar de la muerte. Absolutamente nada. Y hemos escuchado muchas veces la expresión: todos los problemas tienen solución, menos ¿qué? Menos la muerte. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Hay una historia humorística de un hombre que estaba huyendo a la muerte. Y la muerte salió a buscarla. Aquel hombre se rapó el pelo y cambió el look. Pero al final la muerte no encontró. Déjame llevarme a este calvo para no irme sin nadie. Y la cosa fue que la muerte se lo llevó. Que la muerte lo alcanzó. Porque según la percepción humana, todos los problemas pueden tener solución, menos la muerte. Pero en esta noche yo he venido acá
a reflexionar la Escritura para poder encontrar esa solución divina para la muerte. Porque la muerte sí tiene solución. La muerte tiene solución en la persona de Jesucristo y en la obra de la cruz. Jesús vino, murió y resucitó para vencer la muerte y regalarnos a todos aquellos que estemos en Él, regalarnos esa victoria. Por lo tanto, mis amados hermanos, la verdad principal que quiero compartir con ustedes en esta noche es que el triunfo de Cristo en la cruz ofrece al ser humano victoria sobre la muerte. El triunfo de Cristo en la cruz ofrece victoria sobre el ser humano, para el ser humano sobre la muerte. No se trata entonces de la victoria humana, de lo que el ser humano pueda inventar, crear o hacer. Se trata de lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y cómo esa victoria está dispuesta y disponible para todo aquel que cree en Él. Y mis amados hermanos, uno de los capítulos más interesantes para hablar de esta verdad está ahí en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Sobre todo en el capítulo 15. El capítulo 15 se centra en hablar acerca de la resurrección de Cristo. Gran parte de este capítulo trata este tema de la resurrección, presentándonos cómo la resurrección de Cristo es el fundamento, es el basamento principal de la fe cristiana. Nuestra fe en Cristo se basa en un hecho, en el hecho mismo de la resurrección. Dice la Escritura ahí en los versos del 13 al 20 del capítulo 15. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 13 al 20 nos dicen. Dice el texto bíblico hablando acerca de esta gran verdad. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Si la resurrección de Cristo, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra predicación se desvanece. Pero sigue diciendo el texto. Y somos hallados, verso 15, y somos hallados falsos testigos de Cristo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, tanto los que viven como los que mueren no tienen ninguna esperanza si Cristo no resucitó. Pero vamos a ir al verso 20. Mas ahora, lo presenta el apóstol como un hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Presenta el hecho mismo de la resurrección como una verdad indubitada, incuestionable, digna de creer. Y es sobre esa verdad que nosotros podemos construir nuestra vida cristiana, en la que nosotros podemos construir nuestra fe, en la que nosotros podemos construir el ministerio, en la que nosotros estamos llamados a compartir esa gran noticia de salvación y vida, porque Cristo resucitó. Y en este contexto, mis amados hermanos, en este contexto de seguridad de la resurrección de Cristo, es que el versículo 22 nos dice: porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán entró la muerte, la vida eterna, la vida abundante entró a este mundo por medio de Jesucristo. Y su obra,
Su triunfo en la cruz nos regala la victoria sobre el principal problema que tiene el hombre, que es el problema de la muerte. Y vamos a estar viendo precisamente ya los versos del 54 al 57, que nos va a estar dando tres principios, tres implicaciones que tiene el hecho que Cristo resucitó, que venció la muerte y que entonces nos regala esa victoria sobre la muerte. ¿Qué implicaciones tiene para ti y para mí esta gran obra de Cristo? Y dice el verso 54, y les leo, dice el versículo 54: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Mis amados hermanos, en primer lugar, la primera implicación que podemos ver acá es que esta muerte de Cristo, que provoca esa victoria para nosotros en la cruz, en primer lugar nos regala la oportunidad de la transformación de lo mortal en lo inmortal. La transformación de lo mortal en lo inmortal. Vuelvo a leer el texto para que todos podamos familiarizarnos con él. Cuando esto corruptible, se está refiriendo al cuerpo, y al cuerpo de los que ya murieron. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Sigue diciendo, y esto mortal, está hablando acá del cuerpo de los que siguen vivos en la segunda venida del Señor. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra del Señor. Tenemos la seguridad que aquellos que estamos en Cristo vamos a ser transformados. Vamos a una transformación. Dice acá el texto bíblico que seamos vestidos. El término vestido acá nos habla de una transformación radical, de un cambio total de estado, de un estado de corrupción, de un estado de de mortalidad. Ese es el estado de este mundo sin Cristo. Un estado de perdición, de corrupción, de mortalidad. Es transformado, es cambiado a un estado superior. Aquellos que están muertos, que murieron en Cristo, no tienen que temer a la corrupción del cuerpo, porque estarán un día plenamente como un cuerpo glorificado. Y aquellos que estemos vivos en la venida del Señor, podemos estar seguros que no vamos a morir en el sentido de la separación de Dios. El término muerte lo que significa es separación. Y el creyente en Cristo no experimenta la muerte espiritual, porque nunca va a ser separado del Señor. Por eso que acá nos encontramos al apóstol Pablo citando al Isaías capítulo 25, verso 8, donde el profeta promete que la muerte va a ser absorbida por Dios. Y es lo que dice el texto acá, cuando dice que la muerte, al final del verso 54 dice, sorbida es la muerte en victoria. Pero lo más interesante es que aun y cuando el apóstol Pablo está citando acá a Isaías 25:8, no aparece en Isaías el término victoria. Lo que aparece en Isaías es que Dios va a destruir la muerte, que Dios va a absorber, se va a tragar la muerte. Y aquí dice el apóstol Pablo que la muerte es transformada, es tragada en victoria.
Porque es precisamente la victoria de la cruz la que anula, la que se traga, la que destruye la muerte para aquellos que están en Cristo. Ya no vamos a experimentar la separación de Dios. Ahora en Cristo tenemos una conexión eterna con nuestro Señor. La muerte ha sido absorbida, ha sido quitada, porque dice el texto bíblico que lo mortal se ha cubierto, se ha transformado en inmortalidad. Ya no vamos a perecer como aquellos que no conocen al Señor. Por lo tanto, hermano, la muerte no tiene la última palabra ya para el creyente. No importa cuán deteriorado esté nuestro cuerpo, no importa cuán lacerado esté, tenemos la esperanza de la inmortalidad en nuestro Señor. Esto, sinceramente, mi amado hermano, lo que Pablo estaba diciendo acá era una bomba cultural para su tiempo, donde el concepto de inmortalidad que tenían los griegos venía del platonismo y de todas aquellas ideas donde el cuerpo era malo y el alma era buena y el alma transmigraba y toda aquella historia. Y lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es revolucionario. Como el Señor, gracias a la victoria de la cruz, ha absorbido, ha quitado, se ha tragado a la muerte y todo lo mortal que hay en nosotros. Gracias a la obra de Cristo, es transformado en una inmortalidad, en una relación perpetua y eterna con Él en su presencia. Que se comienza, la persona que se entrega a Cristo comienza a vivir esa transformación desde el mismo momento que cree y experimenta la plenitud de ella el día de Jesucristo. El día donde recibiremos ese cuerpo glorificado y estaremos para siempre con nuestro Señor. Sigue diciendo el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mis amados hermanos, en segundo lugar, la obra de Cristo en la cruz provoca la victoria definitiva sobre la muerte. Es interesante acá cuando dice ¿dónde? Estas preguntas, y son sinceramente preguntas en un tono de burla. Acá el apóstol Pablo está citando ahora a Oseas, al profeta Oseas, en el capítulo 13, verso 14, donde también el profeta Oseas habla acerca de cómo Dios va a destruir al final de los tiempos a la muerte. Pero aquí Pablo lo está haciendo de manera burlesca. Ahora podemos burlarnos de la muerte, porque ya no tiene poder, ya no tiene control sobre nosotros. Muchas veces la muerte ha actuado como un mecanismo de control de los seres humanos. No puedo hacer esto porque voy a morir. No puedo hacer aquello porque me van a matar. Amenazas de la inseguridad. Ahora, el saber que Cristo venció la muerte y que esa victoria me pertenece y que la muerte no puede hacer nada contra mí, me ofrece una seguridad, nos ofrece una seguridad en medio de estos tiempos tan convulsos. Tan convulsos. Se cuenta la historia de uno de esos grandes capadocios que fueron atacados por el emperador romano. Y este hombre simplemente le dijo: ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Matarme? Ya yo tengo, ya Cristo me ha dado su victoria sobre la muerte. Ya yo estoy muerto en Él.
y tengo una vida que nadie me puede quitar. Encerrarme, hasta convertirme en esclavo, ya yo soy esclavo de Cristo. Quitarme los bienes, ya todo se lo he entregado a Él. Mis amados hermanos, cuando nosotros comprendemos plenamente lo que significa que Dios ganó por nosotros a la muerte y nos ha regalado vida eterna en Él, y que ya no tenemos que tener temor, mis amados hermanos, eso nos ofrece una paz, una seguridad, pero también nos ofrece un vigor para continuar avanzando en nuestra vida, porque ¿a qué se le teme más que a la muerte? Dentro de uno no le teme a nada, y no porque uno sea guapo. Yo no sé si usted es guapo, yo no soy muy guapo, pero el guapo de nosotros ganó en la cruz, y esa victoria nos ha regalado. Por lo tanto, el yo ganar, el yo no tener miedo, no está basado en mi valentía, sino está basada en la fe, en aquel que lo hizo por mí y por cada uno de ustedes si están en Cristo. Sigue diciendo el texto bíblico acá: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La palabra griega aguijón ilustra un arma punzante como la de un escorpión. Yo no sé cuántos de ustedes le tienen miedo a los alacranes. Yo creo que el único bicho que le tengo miedo es ese. Representando el poder letal de la muerte. Miren, yo recuerdo en el 2017 visité por primera vez Estados Unidos y me invitaron a ir a Naples, y alguien me dijo: pastor, tiene que tener cuidado aquí, porque aquí hay unas cositas que pican y te mueren, y hay otro que una serpiente y un escorpión. Oye, hermano, yo no salí en todos los días que estuve ahí para el patio, porque yo a esos bichos, a la cárcel, yo tengo miedo. Pero dice acá el texto bíblico: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Si usted le quita un alacrán, el aguijón, dice que lo puede, yo no lo voy a hacer, pero bueno. Dice que usted lo puede cargar y todo. Y bueno, los que venimos de Cuba tenemos la tranquilidad que muchos de esos bichos allá pican, pero no te hacen nada. Pero aquí sí. Y todo parece indicar que el aguijón al cual estaba ilustrando Pablo aquí realmente sí daba más miedo, porque sí mataba. Y dice el texto bíblico: ¿dónde está tu aguijón? Enséñalo. Pablo está usando en forma de burla, de sátira. A ver, muerte, enseña ahí tu aguijón. Pero ya no tenía aguijón, porque en la cruz el Señor se lo cortó. Y ahí está la fuente de nuestra seguridad y de nuestra inspiración para vivir la vida cristiana. Dice: oh sepulcro, tu victoria. Mi amado hermano, una de las cosas más terribles era ver un sepulcro judío. Era un hueco ahí, y ahí estaban los cadáveres. ¿Se imaginan? La peste, todo lo que había ahí. Dice: ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Se te acabó la victoria. No puedes contra nosotros, porque estamos disfrutando de la victoria de nuestro Señor. Sigue diciendo el texto bíblico en el verso 57. Sigue diciendo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, si nosotros vamos al verso anterior, dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte, ¿qué dice? Es el pecado. Y el poder del pecado, ¿la qué? La ley. Ya que el aguijón de la muerte, ¿qué? El pecado. Y el poder del pecado, la ley. Pues en tercer lugar, la victoria que tenemos en Cristo. Esa victoria sobre la muerte nos regala el triunfo sobre el pecado y la condenación de la ley.
Nos regala en tercer lugar el triunfo sobre el pecado y la condenación de la ley. Ya el pecado no tiene autoridad. Ya el pecado no tiene poder sobre el creyente. ¿Por qué? Por la victoria de la cruz. Jesús derrocó en la cruz al pecado, al infierno, a la muerte. ¿Por qué entró la muerte a este mundo? Por el pecado. ¿Qué dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 23? Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos, y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el 6:23, mas la paga, el salario del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Pues el pecado llegó a este mundo, pero la muerte llegó a este mundo producto, fruto de ¿qué? Del pecado humano. ¿Había algún ser humano que podía librarse del pecado? ¿Que podía dejar de pecar? ¿Hay algún esfuerzo humano para poder librarnos del juicio y el castigo de Dios producto del pecado? Realmente no lo hay. Por eso que Cristo, aquel que vivió sin pecado en la cruz, pudo presentarse como esa ofrenda perfecta, una sola vez y para siempre, en propiciación de nuestros pecados. Por eso, mis amados hermanos, Cristo le venció al pecado en la cruz. Ya el pecado no tiene señorío, no tiene poder, no tiene dominio sobre aquellos que estamos en Cristo Jesús. Sigue diciendo el texto bíblico: y el poder del pecado, la ley. Y el poder del pecado, la ley. Mis amados hermanos, la ley, el propósito de la ley era mostrarle a los hombres su estado delante de Dios, su estatus delante de Dios, su condición perdida, su condición pecadora. ¿Podía algún ser humano cumplir la ley? ¿Podía algún ser humano ser obediente totalmente a ella? Por lo tanto, la ley se convertía en una esclavitud para el hombre, lo que no podía cumplir. Pero Cristo cumplió la ley. Y por lo tanto, abrió un camino de gracia, abrió un camino de perdón, abrió un camino de restauración por medio de la fe para todo aquel que cree en Él. Ya no estamos atados. Ahora tenemos un camino de gracia en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, sin la ley el pecado no sería percibido ni imputado. La ley revelaba el pecado, pero no ofrecía una solución definitiva. La ley solamente nos hace reos de condenación. Nadie puede salvarse a sí mismo. Pero el Señor que obedeció la ley abrió ese camino de gracia salvadora y redentora para todo aquel que lo reciba por medio de la fe. Por lo tanto, concluye el verso 57 que lo leí ahorita: mas gracias sean dadas a Dios. Mis amados hermanos, esta victoria que tenemos en Cristo, esta victoria en Cristo, este triunfo de la cruz, que nos ofrece, en primer lugar, una transformación de lo mortal a lo inmortal. En segundo lugar, una victoria sobre la muerte propiamente dicha. Y en tercer lugar, una victoria sobre el pecado,
sobre la esclavitud de la ley, abriendo un camino de gracia. Mira cómo responde el apóstol en el verso 57 ante todo eso. Mas gracias sean dadas a Dios. Cuando nosotros vemos la condición que tenemos ahora, no hay otra respuesta que caer rendidos en gratitud, en adoración, en entrega, en compromiso, en obediencia ante aquel que nos ha dado tanto. Por lo tanto, mis amados hermanos, la obediencia cristiana no se basa en el temor al castigo, no se basa en el infierno tan temido, se basa en esa gratitud al gran amor de Dios, a la obra tan extraordinaria de la cruz, a esa victoria tan especial y única que Cristo hizo por nosotros. No hay ahora otra respuesta que no sea el apóstol Pablo: más gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria. Lo que tú y yo disfrutamos en nuestra vida espiritual no es fruto de nuestro ingenio humano, no es fruto de nuestra capacidad humana, es fruto de esa victoria de la cruz. Por lo tanto, solamente somos grandes deudores que hemos recibido por medio de la gracia de Dios y a través de la fe en Jesucristo esta victoria tan especial, esta transformación tan grande. Y por lo tanto, todo lo que yo debo hacer en mi vida es vivir de tal manera que pueda honrar, que pueda reverenciar, que pueda traer fama al nombre de aquel que hizo todo eso por mí. Y también es un llamado a poder compartir esta noticia. Yo no sé a cuántos acá les gusta el fútbol. Este puede ser una ilustración peligrosa, ¿no? Porque la gente puede ser de varios equipos. ¿Cuántos de acá son del Madrid? ¿A cuántos les gusta el fútbol aquí? Levante su mano sin pena. Oye, ¿qué triste? ¿Están marcados aquí? Somos antideportistas. Bueno, yo no sé ustedes, Sí lo hay. pero a mí me gusta seguir al equipo ganador. A mí no me gusta ¿Y cuál es? ser, ¿Y cuál es? No, yo soy del Madrid. Hasta la muerte. ¿Cómo? Ya no hay muerte. Es verdad, está bueno. Bueno, mis amados hermanos, les quiero decirle, es que a mí me gusta ser del equipo ganador. Barcelona. Por eso, no hay mejor equipo para ganar que pertenecer al equipo del Señor. Pero tristemente hay mucha gente que se están perdiendo en ser parte de ese equipo ganador. Hay mucha gente que todavía el aguijón de la muerte les sigue golpeando y siguen viviendo esa vida de temor, de perdición, de derrota, porque no conocen esta verdad. Como decía, estamos llamados a vivirla, a honrarla, a glorificarla, pero también a compartirla con otros. En cada una de nuestras familias, de nuestro centro de trabajo, de estudio, a nuestro alrededor, hay personas que siguen viviendo una vida de muerte, de miseria, y que necesitan oír la victoria que tenemos en Cristo. Estamos llamados también a combatir. Y si hay alguien acá, yo no les conozco, que aún no ha tomado la decisión de seguir a Cristo, recuerde, si usted se entrega al Señor, puede formar parte del equipo ganador, porque la victoria más grande, ustedes saben que las personas que se les escribió esta carta, ellos sí sabían lo que era celebrar una victoria, pero que estaban constantemente celebrando victorias militares. También los corintios tenían los llamados juegos ísmicos,
Y ahí estaban dando continuamente medallas y haciendo fiesta de victoria porque ganaba determinado atleta. Pero la victoria que Cristo está presentando estaba por encima de cualquier victoria militar o de cualquier victoria deportiva que ellos podían experimentar, y sigue estando por encima hoy de cualquier otra victoria que este mundo ofrezca. Por lo tanto, para terminar esta parte, abracemos la victoria de Cristo. Aleluya.